Bueno, gente, el confrontamiento entre Dricus du Plessis y Adesanya no ha terminado. Siguen dándose este tipo de riff y raff, este tipo de beef, ¿ok? Y no para mediante las redes sociales. Recientemente a du Plessis, ¿no? Le hicieron una entrevista, estuvo dando ciertas declaraciones en esta entrevista donde le preguntaron directamente por otras declaraciones que había dado Israel Adesanya sobre no solamente una serie de sparring, ¿no? Que ellos tuvieron, donde Adesanya estuvo diciendo de que cuando tocó el departamento de la pelea del suelo, cuando se enfrentaron en lo que era el grappling, pues que precisamente du Plessis lo superó, pero que cuando tocó el striking, cuando tocó el sparring ya de pie, pues que él fue el que dominó a du Plessis. Y por otro lado, du Plessis está diciendo de que todo eso es mentira, ¿no? De que ellos sí se enfrentaron, de que sí tuvieron esta especie de entrenamiento juntos, pero que nunca hicieron striking, que todo lo que hicieron fue directamente grappling y que él ya tenía ciertas, digamos que, ventajas sobre Adesanya porque precisamente él ya estaba haciendo peleas de MMA y que por lo tanto Adesanya pues no tenía la preparación suficiente, etcétera, pero que él dominó absolutamente a Israel en ese departamento de la pelea. Por supuesto, en esa parte concuerdan los dos. Adesanya estuvo diciendo de que du Plessis lo superó totalmente lo que era la pelea de suelo porque precisamente su jiu-jitsu no estaba afilado, de que él no estaba bien en su defensa contra el derribo, todas estas cosas, porque su deporte, el deporte del cual le estaba viviendo en ese momento, en el cual le estaba desempeñando su carrera en general, era el kickboxing. No tenía nada de suelo, no tenía nada de pelea de grappling o de wrestling, absolutamente nada, y que por lo tanto ese fue el motivo por el cual du Plessis simplemente le pasó por arriba en ese departamento de la pelea. Pero que aquí, en esta segunda parte de que quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira, pues simplemente nos quedamos ahí, porque esto ocurre en reiteradas ocasiones, ¿no? Dentro de la UFC, cuando un peleador dice una cosa y cuando el otro dice otra, y entra esto de no saber quién dice la verdad. Sin embargo, directamente me gustaría estar específicamente hablando de la pelea que ya vamos a tener entre du Plessis y Robert Whittaker, dar mis predicciones desde mi punto de vista para esta pelea. Yo considero, y lo voy a estar diciendo desde ahora, que en porcentajes, ¿ok? Robert Whittaker tiene muchas más probabilidades de ganar esta pelea que du Plessis. Y cuando digo muchas más, digo que es una pelea que se va a estar dando un 60-40 para ser un poco conservadores. Creo que Robert Whittaker tiene 60% de probabilidades de ganar esta pelea. Creo que es un tipo sumamente completo, no solamente en el striking, sino en la lucha. Es un tipo que tiene todos los departamentos de la pelea cubiertos, ¿ok? Que solamente ha sido derrotado por Israel Adesanya. Israel Adesanya es el único tipo que ha podido parar a Robert Whittaker, pero que por otro lado, Robert Whittaker ha barrido con toda la división, le ha ganado absolutamente a todo el mundo, ha noqueado a muchísimos peleadores y ha ganado peleas por decisiones unánimes frente a peleadores que Israel Adesanya también les ganó por decisiones unánimes. Yo creo que Dricus du Plessis es un peleador bueno, ¿ok? Es un peleador de media tabla desde mi punto de vista, pero no está preparado para un tipo como Robert Whittaker desde mi punto de vista. Hay que ver, por supuesto, cómo se desempeña en esta pelea, pero también ha estado hablando en recientes declaraciones sobre un problema que él tenía al respirar, que por esto era que su cardio no era excelente en sus otras peleas, en las otras peleas que él ha tenido, pero que ese problema ha sido solucionado y que ahora contra Robert Whittaker va a estar al 100%. No quiero decir que está dando excusas desde antemano, ¿ok? Pero como que me sonó un poco a eso en esas declaraciones específicas que él estuvo diciendo, ¿ok? Ahora bien, si vemos un poco lo que son los skills de cada peleador, creo que du Plessis tiene una buena, digamos que lucha, tiene un buen desempeño en lo que es la lucha. Es un tipo que te puede hacer una buena pelea en la lucha, en el suelo directamente, pero que en el striking tiene ciertos defectos, tiene ciertas desventajas en lo que es el striking. Es un tipo que no tiene ese gran volumen de golpeo, creo que entra mucho hacia adelante y hacia atrás, pero que no tiene muy buen cabeceo. Entra rápido, o sea, adelante y hacia atrás, tiene esas buenas entradas, pero no tiene un buen cabeceo, ¿ok? Y cuando tira los volados, pues se abre mucho, es un tipo que baja mucho la guardia y que esto le puede traer cierta desventaja contra Robert Whittaker. Robert Whittaker es un tipo que tiene un 1-2 y patada bastante afilado, ese tipo de combinación es algo que él tiene bastante afilado y que en ese 1-2 y si riposta, digamos que du Plessis hace algún tipo de riposta, se come esa petada directamente porque él baja mucho la guardia y se come esa high kick, va a tener muchos problemas, lo van a noquear, ¿ok? Directamente. Si du Plessis hace ese tipo de peleas de que tira los golpes y baja las manos y entra en esos intercambios contra Robert Whittaker va a sacar provecho, ¿ok? Ahora bien, digamos que la
condición física, lo que es la capacidad física en cuanto al cardio, creo que también Robert Whittaker está por encima de du Plessis. Creo que du Plessis, según sus propias palabras, era por un problema que tenía en la nariz, etcétera, pero no ha mostrado que tiene un buen cardio. Vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a decir que sí tenía un problema y que sí lo solucionó, pero es que el que está probado a peleas de 5 asaltos en múltiples ocasiones es precisamente Robert Whittaker, y hay que quedarnos con lo que ya se ha mostrado. Desde mi punto de vista, Robert Whittaker tiene mucho mejor condición física de la que tiene du Plessis. Ahora, lo otro que pudiéramos tomar en consideración es, digamos que, el poderío físico. Du Plessis es un tipo un poco más grande que Robert Whittaker, es un tipo que carga un poco más de masa muscular que Robert Whittaker, pero que también Robert Whittaker es un tipo bastante fuerte, ¿ok? Aunque creo que du Plessis es más grande, es más fuerte en general, tiene más masa muscular que Robert Whittaker, y que por lo tanto pudiera ser una pelea un poco más, digamos que sucia, entre comillas, una pelea haciendo un poco más de clinch, haciendo un poco más de intento de controlar la pelea en lo que es el clinch, en lo que es pegar a Robert Whittaker a la jaula, y desde ahí pues hacer algún tipo de combinación, algún tipo de ground and pound, pudiéramos decir, o llevar la pelea al suelo, aunque yo creo que esto no es aconsejable, porque Robert Whittaker es un tipo muy complicado en el suelo, es un tipo que tiene muy buen grappling, tiene muy buen jiu-jitsu, ¿ok? Y esto hay que tomarlo en consideración. Es peligroso directamente para du Plessis llevar la pelea al suelo contra un tipo como Robert Whittaker. Ahora bien, si la pelea se queda en el striking y no logra dominar a Whittaker en lo que es el clinch, si no logra hacer este tipo de pelea sucia, como les estoy diciendo, también se le va a complicar. Por donde quiera que lo mires, por cualquier arista de la pelea que tú lo mires, creo que Robert Whittaker tiene las de ganar. Por eso es que le estoy dando un 60% a Whittaker, por encima del 40% que le estoy dando a du Plessis. Desde mi punto de vista es una pelea muy complicada para du Plessis ganarla. Otra de las cosas que estuvo diciendo el mismísimo du Plessis en estas recientes declaraciones, ¿no?, fue el hecho de que Israel Adesanya está pidiendo a gritos de que él sea el que gana la pelea, ¿ok? Israel Adesanya también está consciente de que es una pelea muy complicada para precisamente du Plessis, ¿ok? Que él también ve muy pocas probabilidades de que él la gane, pero que él quiere esa pelea, él tiene los deseos de que él gane esa pelea. Y pues du Plessis está diciendo que él no necesita los sentimientos de Adesanya, ¿no? No necesita sus deseos, ¿okay?, de que él gane la pelea, sino que él va a hacer las cosas por sus propios méritos. ¿Okay? Que esto es algo que hablé ya en un video, de que es muy interesante la forma, la mentalidad que tiene du Plessis de pelear contra los tipos duros, de pelear, o sea, de ganarse su puesto peleando contra gente que realmente él tiene que enfrentarse, respetando los rankings, enfrentándose a peleadores duros, como lo es directamente Robert Whittaker, y que de esta forma ganar y llegar a pelear por el cinturón contra Adesanya si es necesario, ¿ok? Pero que en su paso ganarle a todos los top de la división, ganarle a todo lo que está antes de Adesanya directamente. En este caso, si él logra ganar esa pelea contra Whittaker, creo que le van a dar la oportunidad directa por el cinturón, pero como ya les digo, es algo muy difícil. Es algo muy difícil y que veo muy pocas probabilidades, porque Robert Whittaker es un tipo que ha demostrado que el único peleador que le ha podido ganar es precisamente Adesanya, por la diferencia, o sea, los 2 o 3 escalones por encima que está Adesanya en cuanto a striking a todo el resto de la división y directamente a Robert Whittaker. Robert Whittaker, a pesar de que es un tipo sumamente completo, sumamente bueno en el striking, sumamente bueno en la lucha, pues Israel Adesanya está 3 escalones por encima de él en lo que es el striking. Y esto es por lo único que Whittaker no ha podido ganarle al campeón de la división, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, así lo estoy viendo. Creo que Whittaker tiene 60% de probabilidades, du Plessis creo que se queda con un 40% desde mi punto de vista. Yo lo voy a dejar por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.